Vamos a dar comienzo entonces con la clase del módulo 6 de Tecnologías de la Información y Comunicación. El módulo 6 corresponde a lo que Profe, serían las hojas de cálculo. Dígame. antes de que empiece, tengo el mismo problema del otro día, por si acaso me tengo que desconectar antes que empiecen a meter bulla. Sí, no hay problema. Ahí usted se desconecta, no es Y necesario veo la que... clase. Y después ve la clase en YouTube, no hay problema. Ok, gracias. Entonces, el módulo 6 ya vamos a darle comienzo a lo que son las hojas de cálculo, más específico el Excel. Esto podría ser como la parte más abstracta, digamos, no es tan visual, en donde hay que poner más atención a lo que uno está haciendo, porque de verdad uno se puede confundir en un pequeño parámetro, como una letra, un punto, y en lo que estemos desarrollando puede fallar. Entonces, clic derecho, nuevo, hoja de cálculo de Microsoft Excel. Ya, vamos a abrir la hoja, ¿cierto? Y vamos a comenzar con lo que son los conceptos básicos. Todas las que están acá arriba, con letra, se conocen como columnas. Y las que están en horizontal, con los números, se conocen como filas. Entonces, ¿cuántas filas tiene un Excel? Si nosotros nos quisiéramos ir hasta el final, tiene 1.048.576 filas. Eso es lo que usted podría ingresar en cantidad de información. Pero cada fila también tiene una columna. Y llega hasta la columna XFD. Entonces, en resumen, ¿cuánta información tiene acá? Bastante información, mucha información, más de 1.000.000 de registros de manera vertical para poder ingresar datos. ¿Ya? Pero eso es como más información general. Entonces, tenemos las columnas y tenemos las filas. ¿Cómo funciona entonces? Mediante coordenadas. El cruce entre una columna y una fila nos entrega el resultado de una celda. En este caso, estamos en la celda D6. ¿Cómo podemos saber dónde estamos? Porque acá dice el nombre de la celda. G3, B10, I15, S10, A2, D26. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos seleccionar cada celda. La celda, entonces, es el cruce de una columna con una fila. ¿Qué tipo de información podemos ingresar en las celdas? Cualquier tipo de información, numérica o de letras, números, incluso imágenes. ¿Ya? Un ejercicio bastante sencillo, por ejemplo, sería la nota 1, la nota 2, la nota 3, la nota 4 y la nota 5. Tenemos un 5, un 6,5, un 4, un 3 y un 7. ¿Sí? Y queremos sacar el promedio. ¿Cómo podemos sacar el promedio? Les pregunto a ustedes. ¿Cómo creen que se hace matemáticamente para sacar el promedio? Hay que dividirlo. ¿Ya? Pero para sacar el promedio se suman, Se ¿cierto? suma y se divide. Perfecto. Se suman todas las notas y el total que se divide hay que dividirlo por el total de las notas que hay. ¿Cuántas notas son? Perfecto. Ya. Sí. Ahora, ¿cómo podemos? O sea, si yo abro la calculadora, ¿cierto? Tendría un 5, más un 6,5, más un 4, más un 3, más un 7. Eso dividido por 5. Nos daría un 5,1. Pero ¿cómo podemos hacer esta operación matemática en el Excel? Vamos a insertar una nota mediante las funciones. Entonces, mediante las funciones. Las funciones se inician con el signo igual. ¿Ya? Entonces, para iniciar una función, ahí sí, vamos a poner igual
para iniciar la función, y lo que tenemos que hacer es sumar las notas. 5 más 6,5 más 4 más 3 más 7. Lo ingresamos de la misma manera. Ahí estamos sumando. Pero ahí tenemos el total. Pregunta. Acá me faltaría dividir por 5, ¿cierto? Sí. Ya. Acá aplica lo mismo que en las operaciones matemáticas básicas. La división y la multiplicación tienen prioridad por sobre la suma y la resta. Entonces, en este ejercicio que yo estoy haciendo acá, lo primero que va a hacer es decir, como hay una división, divido el 7 por el 5 y después va a sumar el resto. No me va a funcionar. Lo que tengo que hacer, al igual que en las matemáticas, es ponerle paréntesis para darle la prioridad a la suma y después dividir. ¿Ya? Esa sería la manera para poder sacar este promedio. Entonces, lo vamos a anotar de nuevo, para que lo puedan ver. Igual, para iniciar la fórmula, anoto el 5, perdón, paréntesis, 5 más 6,5 más 4 más 3 más 7, cierro paréntesis, dividido por 5. Y de esa manera podríamos sacar el promedio, que es un 5,1. Esa sería entonces la manera normal. Vamos a poner acá, multiplicación y división tienen prioridad por sobre suma y resta, para que lo recuerden. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio una de las notas de acá? Por ejemplo, este 3 se va a convertir en un 5. ¿Sería el mismo promedio, no? No. No, ¿cierto? Habría que cambiar esta nota que era un 3, habría que cambiarla por un 5. ¿Cómo podemos editar la fórmula? Marcamos la celda donde está la fórmula y acá arriba nos aparece la escritura de la fórmula, o también podemos presionar la tecla F2 para poder editar en la misma celda la fórmula. Habría que cambiar el 3 por el 5. Pero esto que estamos haciendo es bastante inoficioso, ya es un problema, porque si yo estoy cambiando las notas todo el tiempo, voy a tener que estar editando la fórmula todo el tiempo, lo cual no me sirve. ¿Cómo podemos trabajar entonces para poder hacer que funcione con estos valores? Para poder hacer eso, voy a copiar acá. Checar esto un poco. Vamos a trabajar con algo que se conoce como referencia a la celda. Es cuando usamos el nombre de la celda en vez del valor de la celda. ¿Ya? Lo vamos a dejar ahí anotadito. Son hartos conceptos. Cuando quiero sacar el promedio, tengo que cerrarla en paréntesis como para mantener la prioridad, digamos. ¿Ya? Si quisiera solamente sumar valores, no tengo para qué encerrarlo en paréntesis. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con lo que se conoce como referencia a la celda? Dice, es cuando usamos el nombre de la celda en vez del valor. Entonces voy a poner igual para iniciar la misma fórmula, pero en vez de anotar el valor 5, voy a anotar el valor de la celda. Les pregunto a ustedes, el valor, la nota 5, la primera nota, esta, ¿en qué celda está? ¿Cuánto disculpa? Las celdas son las de arriba y las del costado. Estas son las columnas y estas son las filas. El cruce entre las dos me da el nombre de la celda. ¿Cuál sería? 13. Ya, siempre primero la letra y después el número. En este caso, como dice usted, es C3. C3. Ah, ya. Entonces yo puedo escribir a mano C3, ¿ya? Y me selecciona el nombre. Voy a poner más. Ahora, para no tener que escribirlo a mano, le puedo dar un clic. Y lo escribe automáticamente el nombre. Más, clic, más,
clic a la celda, más clic a la celda. Entonces, si se fijan, en vez, donde me dice, tráeme el valor que hay en C3, me va a traer el 5. Trae el valor que está en C4, que es un 6,5. Trae el valor de C5, que es un 4. C6 es un 5. Y C7, una nota 7. Acá habría que hacer la misma operación en todo caso de poner el paréntesis y dividirlo por 5, que son las 5 notas. La diferencia está en que si yo, por ejemplo, cambio este 6,5 por un 4, me cambia automáticamente el promedio. Un 1, un 7, un 7, un 6, un 5. ¿Sí? Entonces, cuando trabajamos con referencia a la celda, claro, yo cambio los valores y en la fórmula se cambia automáticamente. Entonces, de ahora en adelante, en vez de escribir los valores directos en la fórmula, los van a escribir en las celdas y después hacen una fórmula con referencia a la celda. Eso es lo más básico. ¿Ya? Las operaciones matemáticas son las mismas. Por ejemplo, 5 más 10 me va a dar 15. 10 menos 8 me da 2. 10 dividido 5 son 2. Y 3 por 4, la multiplicación se hace con signo asterisco por si acaso. 3 por 4 son 12. Esas son las 4 operaciones matemáticas básicas con las que ustedes debieran trabajar en un Excel cualquiera. ¿Profesor pasa con un enter a la celda de abajo? ¿Cómo? Es que, por ejemplo, cuando iba ahí, pasa con un enter, hace enter y pasa a la celda de abajo. Claro, cuando presiono la tecla enter pasa automáticamente hacia la celda de abajo. Okay. Ya, gracias. Ya, hasta ahora, ¿cómo van? ¿Alguna consulta, duda? Entonces recordemos, columnas de arriba hacia abajo en vertical, las filas van en horizontal de izquierda a derecha, y el cruce entre columna y fila me da la celda. ¿Podríamos repasar de nuevo? Sí, claro. Entonces, vamos a borrar esto. Vamos a borrar acá. Para poder trabajar, digamos, en el Excel de manera estándar, es importante mantener el concepto de lo que son las columnas, que van de arriba a abajo, y de las filas de izquierda a derecha. El cruce entre columna y fila me da el resultado de una celda. En este caso, la nota 1 yo la voy a anotar en la celda C3. Entonces voy a anotar, por ejemplo, un 6. Estoy inventando las notas. La nota 2 la voy a anotar ¿en qué celda? Disculpe, profesor, pero empezó el ruido. ¿C4? C4. Vaya nomás si no puede estar en la clase. Vaya nomás. ¿C4? Sí, C4. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a anotar un 4 ahí en C4. La nota 3 iría en C5. Vamos a anotar un 6. Acá vamos a anotar un 3 y vamos a anotar finalmente un 7. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que sacar ahora es el promedio. El promedio, para iniciar una función, inician con el signo igual. Vamos a escribir igual. Y una cosa sería anotar los valores que están acá. 6 más 4 más 6 más 3 más 7. El problema de eso es que si yo cambio alguna de estas notas no van a cambiar acá. La mejor manera para no tener que estar reescribiendo la fórmula cada vez que yo escribo una nota nueva es trabajar con referencia a la celda. ¿Cómo trabajamos con referencia a la celda? En este caso, lo único que tengo que hacer es darle un clic o cliquear en la celda que quiero que tome la referencia. Le doy un clic, más, clic a C4, más un clic a la celda C5, más un clic a C6, más un clic a la celda C7. Cierro paréntesis para que me haga la suma y lo voy a dividir por 5. Ahí estaría el promedio. ¿Qué
¿qué pasa si cambia alguna de estas notas? Por ejemplo, esto no era un 3, era un 4,5. Me cambia también el promedio. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ya, súper. Entonces, vamos a continuar con lo que serían las fórmulas más básicas, ¿ya? Esta función que yo hice acá es una función que yo la hice a mano, ¿ya? Yo puedo redactar la función que yo quiera. Como les decía, puedo sumar más 5 menos 7 multiplicado por 3 y dividido por 2. Todo eso, ¿ya? Puedo mezclar todas las operaciones básicas, suma, resta, multiplicación y división. Pero hay otras fórmulas que vienen prediseñadas en el Excel. Ahora, antes de continuar, voy a borrar esto. Voy a dibujar las celdas. ¿Cómo las puedo dibujar? Doy un clic sostenido, selecciono el rango de celdas, ¿ya? Selección diagonal, digamos. Y acá en la pestaña fuente hay un nuevo botón que se llama bordes, ¿ya? Para poder dibujar los bordes. En este caso le voy a poner todos los bordes, que me sirve para dibujar los bordes interiores, y con la misma selección voy a dibujar los borde exterior grueso, el borde exterior de la tabla. Voy a seleccionar acá, dibujo los bordes interiores con todos los bordes, y con la misma selección, borde exterior grueso. Y así voy dibujando en esta tabla de Excel. Ya. Vamos a utilizar ahora las fórmulas que vienen predefinidas en el Excel. En la pestaña fórmulas, yo tengo las fórmulas recientes, las financieras, lógicas, de texto, de búsqueda y referencia, y las matemáticas y trigonométricas. Pero, donde está el botón autosuma, hay unas fórmulas que vienen predefinidas que son las más básicas. Si yo presiono este botón con la flecha hacia abajo, me dice que tengo la función suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. Si yo utilizo la función promedio, me va a buscar el rango de números más cercano, en este caso, son los que están hacia arriba, ¿cierto? Y los va a promediar. Ahora, ¿cuál es el problema con estas fórmulas de acá? Que necesita tener exactamente ordenados los datos, y también necesita que yo me preocupe de dónde voy a insertar la fórmula. Por ejemplo, si yo doy un clic aquí, en la celda I14, presiono autosuma y presiono promedio, no me va a buscar nada porque no tiene nada cerca, ¿ya? No tiene nada hacia los lados ni hacia arriba. Si yo presiono acá y pongo autosuma promedio, me va a buscar ese número que es el que tiene más cerca al lado, no me va a buscar esos números. Entonces es importante que yo ordene las notas hacia abajo, por ejemplo, y le ponga el promedio lo más cercano a las notas. Presiono clic, autosuma, promedio, y ahí me encuentra los números automáticamente. ¿Tienen que estar en la misma dirección entonces? Claro, como que tienen que estar en la misma dirección. Por ejemplo, si yo pusiera las notas, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 y nota 5, 5, 6, 3, 4, 7. Yo tendría que poner el promedio acá y tendría que seleccionar esta celda, autosuma, promedio, y ahí me detecta eso que está acá. Claro. ¿Ya? Esto que estamos haciendo, donde yo tengo las notas, voy a borrar esto de acá. Esto que tenemos aquí, donde tengo la columna con las notas, y tengo la nota como tal, se conoce como datos tabulados, o información tabulada. Datos tabulados. No sé si alguna vez escucharon esa palabra, pero esto es lo que significa. Es cuando se le da un orden a los datos para poder generar información.
Entonces, ¿qué información estamos generando? La nota 3 es un 6, la nota 5 es un 7. Es cuando ustedes ordenan, por ejemplo, nombre, apellido, el root, el correo, cuando a uno le piden toda esa información, pensando que ustedes, por ejemplo, podrían tener los datos de la clientela suya, tienen un centro de terapia y quieren anotar la información, van a anotar en la columna el nombre, apellido, root, teléfono, correo y no sé, puede ser la dirección de la persona. Y aquí pueden empezar a anotar todos los datos hacia abajo y pueden verlo por fila. Por ejemplo, acá vamos a tener a María Sánchez, el root tanto, con su teléfono, maria@gmail.com y la dirección Pajaritos 590, por poner algo. ¿Ya? Esta información es que está tabulada, está ordenada. Eso es lo que se conoce como datos tabulados y aquí me entrega la información. La persona María Sánchez, root tanto, este es su teléfono y la podemos contactar en este correo. Por eso me genera información. Esto es importante Eso que lo para tengan. llevar un registro de informaciones entonces. Claro, ¿sí? Cuando yo te ordeno los datos de esta manera, los estoy tabulando y puedo determinar información. Ujú. Entonces, ¿por qué nos estamos dando esta vuelta? Porque acá nosotros tabulamos estos datos, ¿cierto? Y ahora vamos a empezar a utilizar funciones para poder trabajar esos datos. La primera función, como estábamos viendo, la función promedio, detecta automáticamente el rango más alto. O sea, perdón, el rango más cercano y me promedia las notas. Vamos a poner nota más alta. Lo vamos a poner acá. Alta, nota más baja. Vamos a poner acá. Ahí. Entonces vamos a tomar esto, lo vamos a poner los bordes. Vamos a tomar esto, poner los bordes. Borde exterior. Y borde exterior. Ahí está. Entonces, ¿cómo podríamos buscar ahora la nota más alta? En este caso son solamente 5, pero supongamos fuese 1.000.000 de notas, o quisiéramos buscar a la persona que tiene mayor edad, ¿ya? Supongamos que quieran armar ustedes en su centro de atención, digamos, entregarle un descuento, un cupón a la persona que tenga la mayor edad. A la persona de mayor edad le quieren entregar un cupón del 15%, entonces, ¿cómo la podría encontrar? Con la función marco la celda, fórmulas, despliego autosuma y tengo máximo y mínimo. Máximo o max encuentra el valor más alto y min encuentra el valor más bajo o más pequeño. Voy a seleccionar max. Como no me encuentro el promedio, no me sirve. Lo que tengo que hacer es seleccionar de manera manual las notas. Como las selecciono, un clic sostenido en la primera celda, arrastro hacia abajo y me queda el rango seleccionado, desde C3, 2 puntos, hasta C7. Y de esa manera presiono Enter y me dice que la nota más alta es un 7. Vamos a hacer lo mismo ahora. Pues, selecciono la celda, fórmulas, autosuma, mínimo o min. Le digo que esa nota no me sirve, necesito este rango, clic sostenido, arrastro hacia abajo, y presiono Enter. La nota más baja es un 4, me dice. Hasta acá, ¿cómo van? Bien, profe. ¿Ya? ¿Alguna consulta, duda, algo que tenga que repetir? No. ¿Ya? Hablen con confianza. Ya. Profe, le hablaron por el chat. El chat, a ver, vamos a ver. ¿Qué representan C3 y C7? Eso representa un rango, ¿ya? Cuando yo digo, por ejemplo, búscame en autosuma
la nota más alta, ¿cierto? Si yo le digo desde C3, 2.C7, me está diciendo que del rango C3, C4, C5, C6, C7, tráeme la nota más alta. Yo podría decirle el rango también, C5 a C7. Estoy dejando esas dos fuera, ¿ya? El rango va a depender de lo que yo quiera traer o evaluar. Un rango también podría ser de 2 columnas, por ejemplo, o de 3 columnas. Me está diciendo desde F3, recorre todo F3, recorre todo G y recorre todo H hasta llegar al final. Eso es un rango. Entonces, en este caso, yo selecciono el rango desde C3 hasta C7 para que acá me traiga la nota, que en este caso sería la más alta. ¿Qué pasa si yo cambio este 6 por el 1? Me debieran cambiar automáticamente los dos. Bueno, las tres cosas. El promedio, la nota más alta pasaría a ser el 6 y la más baja sería el 1. ¿Ya? Y nos iría quedando entonces, ahí tenemos promedio, la función suma. ¿Ya? La función suma sirve para lo mismo que estábamos haciendo de manera manual. Le vamos a poner acá suma de notas. Suma de notas. La vamos a poner acá abajo. Autosuma, suma, selecciono el rango y lo único que hace es sumar. ¿Ya? No hace ninguna otra cosa. El promedio suma y lo divide por la misma cantidad de elementos que sumó, mientras que la suma lo único que hace es sumar todos los valores, no hace nada más. Entonces la fórmula que vamos a utilizar va a depender de lo que queramos hacer. Ya, voy a borrar esto. Tendríamos que pasar ahora a las fórmulas de texto. Voy a ir más abajo. Voy a poner acá. Voy a poner nombre, apellido paterno y apellido materno. Y le vamos a poner acá nombre completo. Entonces, vamos, como ando ingenioso, voy a usar mi mismo nombre. La creatividad desborda. Ahí sí. Entonces, una de las fórmulas para texto, ya esta aplica solamente para texto. Si ustedes la quieren usar con números, le va a transformar el número a texto. Es la función concatenar. Entonces vamos a poner acá, con esto. Concatenar. Sirve para unir cadenas de texto que están en diferentes filas, perdón, diferentes celdas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo necesito armar el nombre completo. Yo podría escribirlo completo, Nicolás Farías Chacón, lo podría escribir. ¿Qué pasa si ustedes están trabajando con el registro de su tienda, digamos, de su centro de atención de salud, y tuvieran 1000 personas? ¿Los estarían escribiendo uno por uno? No creo. En este caso, lo mejor es utilizar, marcamos la celda donde queremos que quede la fórmula, pestaña fórmulas, texto, concatenar. Y dice, une varios elementos de texto en uno solo. Seleccionamos y nos dice, texto 1. Al igual que cuando estábamos sumando, vamos a utilizar la referencia a la celda. Vamos a marcar el nombre. Texto 2, vamos a marcar el apellido. Texto 3, vamos a marcar el apellido materno. Acá abajo nos da una muestra de cómo va a quedar y podemos poner aceptar. Pregunta, ¿ese nombre quedó bien o quedó mal? ¿Mal? ¿Por qué? Está todo junto. Perfecto, ¿ya? Hasta aquí estaría funcionando, pero tenemos un problema porque está todo junto. Lo vamos a borrar. Vamos a hacer lo mismo. Texto, concatenar. En el texto 1 voy a poner el nombre y en el texto 2
voy a apretar la barra espaciadora, voy a hacer un espacio y voy a cambiarme automáticamente, inmediatamente, a la del texto 3. Si se fijan, me quedaron unas comillas vacías. Está la comilla, un espacio vacío y comillas de nuevo. Así tiene que quedar. En el texto 3 voy a poner el apellido paterno, texto 4, un espacio, me cambio al texto 5 y pongo el materno. Vean cómo quedó la muestra ahora. Aceptar, y ahí nos quedaría correcto el nombre. ¿Ya? Esto también funciona, por ejemplo, cuando tengo el root y el dígito verificador. ¿Ya? Tengo el root tanto, 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 y el dígito verificador ahí. El root completo sería texto, concatenar, ¿cierto? Marco el texto. ¿Acá qué iría? Según ustedes, el root lleva algo entre medio del root y el dígito verificador. El guión. El guión, perfecto. Voy a poner el guión, me cambio al tercero y pongo el dígito verificador. Ahí me quedó el root completo. Entonces, la función concatenar me sirve para unir, como les decía, cadenas de texto en una sola celda. ¿Qué otra función más tenemos? Mayúscula y minúscula. ¿Para qué sirven? Lo único que hacen, texto, se llaman mayús-c y minús-c en realidad. Mayús-c lo que hace es que yo le selecciono un texto y lo que hace es transformar todo el texto a mayúscula. Nada más. Y minúscula, la operación contraria. Marco la celda donde quiero que quede la fórmula, texto, minus C, selecciono la celda que quiero convertir y la voy a transformar completa a minúscula. Estas son como las funciones más básicas para poder trabajar con texto en el Excel, ¿ya? ¿Para qué nos puede servir mayúscula y minúscula? Por ejemplo, de repente encontramos información en Internet que está escrita completa en mayúscula. La tomo, la pego en una celda, la convierto con minúscula y después la trabajo solamente la primera letra de cada párrafo, ¿cierto? Lo llevo a mayúscula. Hasta acá. Consultas, dudas, preguntas, inquietudes. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Necesito que quede clara esta parte porque la función que vamos a ver ahora es la más complicada, digamos, la más enredada. Profe, me voy a tener que salir, lo siento. No se preocupe, vaya nomás. Ya. Vamos entonces, vamos a dejar esto hasta ahí. Y vamos a trabajar con la última función que se conoce como la función sí. ¿Ya? Esta es como la más complicadita. Y acá hay que poner bastante atención, digamos, respecto de lo que se va a hacer o no. Función sí. Voy a borrar esto. Ya. Lo primero es entender lo que son los operadores lógicos. ¿Ya? Operadores lógicos. Es una comparación que entrega como resultado
verdadero o falso. ¿Ya? Siempre entregan como resultado eso, verdadero o falso. Entonces, ¿qué podría ser una comparación lógica? Me faltaron los operadores. Los operadores son menor, mayor, menor igual, mayor igual. Menor, mayor, menor o igual, mayor o igual. Y me faltó el distinto. Y el igual. Entonces, una prueba lógica. Sencilla. Igual, 5 menor que 7. Les pregunto a ustedes, ¿el 5 es menor que el 7? ¿Falso o verdadero? Verdadero. Verdadero. Vamos a ver qué dice. Verdadero. Igual. ¿El 3 es igual al 7? Falso. Igual. El 10 es distinto del 10. ¿Son distintos? No, porque son iguales. Entonces va a entregar falso. Estas comparaciones que están acá, para lo único que me sirven es para que me diga si algo es verdadero o si algo es falso. Nada más. El 10, perdón, el 5 es mayor, perdón, mayor que 4, verdadero. Vamos entonces a hacer acá un estado final. El estado final del alumno. Los alumnos pueden tener dos estados. O está aprobado o está reprobado. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la condición para que un alumno tenga una asignatura aprobada? ¿Cómo era la pregunta, profe? ¿Cómo puedo saber cuando yo tengo aprobada la asignatura? ¿Qué promedio tengo que tener? Nos piden arriba 5.5. No, eso es para el examen. Ya. Igual que en el colegio. Si tengo No hay promedio que 4, tener... estoy aprobado. Si tengo promedio menos de 4, estoy reprobado. Entonces, bajo esa lógica, bajo ese pensamiento, lo vamos a anotar por acá. Si tengo promedio menor a 4, estoy reprobado. Si tengo promedio mayor a 4, estoy aprobado. Entonces voy a hacer el estado final acá y voy a poner fórmulas lógicas, la función sí. La función sí lo que hace es hacer una comparación lógica, como lo que estábamos haciendo acá de verdadero y falso, con estos operadores, ¿cierto? Y me va a entregar un verdadero, si es verdadero o si es falso. Una de las dos opciones. Entonces, yo le voy a decir, la prueba lógica, si el promedio, lo voy a marcar, es menor, perdón, sí, mayor. ¿Mayor a qué tendría que ser? ¿Qué creen ustedes? Para estar aprobado. Mayor de 4. Ya, ¿y el 4 es mayor que 4? No, porque es Sí. igual. Entonces tendría que ser una décima menos. Mayor a 3,9 o mayor o igual a 4. Ahí ustedes pueden usar el que Sí. quieran, ¿ya? Si es mayor o igual a 4, estaría, ¿qué cosa el alumno o el estudiante? Estaría aprobado. Y de lo contrario, Reprobado.
reprobado. ¿Ya? Entonces, vamos analizando. ¿Cuál es el valor que hay en C9? Lo estoy mostrando acá, donde está el mouse. 4-3. 4,3 es mayor o igual a 4? Mayor. Mayor. Entonces, como es mayor, es verdadero, y el valor sí verdadero va a decir aprobado. Vamos a ver, y dice que está aprobado. Vamos a cambiar las notas, voy a tener un 1 acá. Cambio el promedio a 3,3, como es menor a 4, va a decir que está reprobado. Lo vamos a hacer de nuevo para las personas que todavía andan medias perdidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hago la fórmula para hacer la comparativa? Selecciono la celda, voy a fórmulas, lógicas, sí, y en la prueba lógica lo que tengo que comparar es el promedio. Yo no puedo comparar de la manera que yo quiera, ya no hay una fórmula exacta. Yo quiero decir que si el promedio es mayor o igual a 4, el alumno va a estar aprobado. De lo contrario, va a estar reprobado. Aceptar, y ahí está el estado final. Hasta acá, pregunta, consulta, duda. No, ninguna. Ya, ¿alguien más? Ya, yo puedo comparar textos también. Por ejemplo, voy a hacerlo acá abajo. Voy a poner, le voy a poner cargo, si es estudiante o docente. Va a tener un bono. Ya. Vamos a hacer el caso de que si es estudiante, va a recibir un bono de locomoción de 15.000 pesos. Si es estudiante, recibe un bono de 15.000 pesos. Si es docente, recibe un bono de 20.000 pesos de locomoción. ¿No? ¿Cómo lo puedo comparar entonces? Igual, fórmulas, lógicas, sí, y voy a decir, la prueba lógica. Si el cargo es igual, para comparar una palabra, yo tengo que escribirlo entre comillas. Abro comillas y voy a poner, si es igual a estudiante, si es igual a estudiante, va a recibir el bono de los 15.000 pesos. Si no es estudiante, va a recibir el de 20.000. ¿Ya? Entonces recuerden que cuando quieran comparar el valor de una celda, pero que sea un texto, lo único que tienen que hacer es ponerlo entre comillas, nada más, porque cuando yo comparo número a número, no es, lo escribo directo. Si voy a comparar cadenas de texto, tienen que ir entre comillas. Aceptar, y ahí le está entregando el bono a cada persona. Hasta acá. Consultas, preguntas en general. ¿Se entiende, no se entiende? Repito algo. Profe, ¿que eso se hace una vez nomás? ¿O hay que ponerlo cada vez para tener los resultados? Ya. Lo voy a mostrar con un ejemplo práctico. Acá Rocío pregunta, ¿y eso hay que ponerlo cada vez que quiera saber si está aprobado o reprobado o solamente ya? Se hace solo una vez, supongo, en el caso del reprobado, digamos, yo dejo escrita esa fórmula ahí y solamente voy cambiando las notas. Ahora, supongamos que tenemos, por ejemplo, acá, en este caso, en este ejemplo que yo hice acá, tengo el nombre, tengo a José, a Ernesto, a María, a Paola, ¿cierto? Entonces son estudiante, estudiante. ¿Ya? Y vamos a tener a Camilo,
estudiante, no sé qué más puede ser, René, que es docente. Vamos a hacer la fórmula de nuevo. Quiero saber si le corresponde, qué bono le corresponde a cada una de estas personas. Puede ser el bono, fórmulas lógicas, sí. Prueba lógica, voy a comparar el cargo, si es igual a estudiante, y voy a comparar si el valor si es verdadero. Si es verdadero, va a recibir el bono de los 15.000 pesos. Si no es estudiante, va a recibir el otro bono de 20.000 pesos, que es lo que ya habíamos hecho, aceptar. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para comparar, para no tener que estar escribiendo la fórmula? Si ustedes se fijan acá, en esta celda que está marcada en verde, ahí tiene un cuadrito café, o sea, perdón, un cuadrito verde, pequeñito. Si yo pongo el cursor ahí arriba, me cambia a una cruz negra. Cuando el cursor está en esa cruz negra, yo le puedo dar doble clic para que copie hacia abajo, o lo puedo dar con un clic sostenido, sin soltar, y la arrastro hacia abajo. Si yo le doy doble clic, me copia la fórmula automáticamente hacia abajo. Si lo tomo y lo arrastro, me replica la fórmula. Entonces escribo la fórmula una vez y después simplemente la copio hacia abajo, siempre y cuando tenga los datos ordenados. Ya. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Ya. Voy a detener la grabación.